Hola, ¿qué tal? Continuamos con los temas en electrostática, en este caso el potencial eléctrico, que va a tener como aplicación práctica lo que es la diferencia del potencial. Sin duda que se utiliza sobre todo en muchísimas aplicaciones prácticas que tienen que ver con dispositivos electrónicos, circuitos eléctricos, donde la diferencia de potencial, como se ve en la ley de Ohm, juega un papel fundamental para el entendimiento de circuitos básicos, circuitos de resistores, circuitos con capacitores, inductores, etc. Así que vamos a ver en qué consiste el nacimiento de este concepto. Y previamente lo que tenemos que ver es la energía potencial eléctrica, representada con la letra U mayúscula, al igual que la energía potencial gravitacional. En este caso, la energía potencial eléctrica la podemos definir como una energía asociada también a una posición, la posición relativa, pero en lugar de una masa, como se ve en el caso gravitacional, sería una carga eléctrica con respecto a un campo eléctrico, a una fuente que genera un campo eléctrico. Vamos a tomar entonces el caso de gravedad para nosotros recordar y hacer la analogía con el caso eléctrico y así facilitarnos el entendimiento o la comprensión de este concepto que es un poco o puede ser un poco abstracta. Entonces, recuerda, en el caso gravitacional tienes una masa suspendida a una cierta altura. Vamos a tomar como referencia el nivel del suelo donde tú te encuentres y entonces sabemos que se define como masa por gravedad por altura. Entonces, a mayor altura aumenta también la energía potencial porque es directamente proporcional tanto a la masa como a la altura, ¿verdad? Bueno, de una forma similar entonces, cuando nosotros tomamos como referencia, como por ejemplo aquí un eje como el eje Y, vamos a fijar el origen como el nivel del suelo. Aquí la carga eléctrica fuente que genera el campo eléctrico podría ser tomada también como el punto cero o el origen, que es nuestra referencia, y en base a eso medir diferentes distancias hacia donde se localizan las cargas eléctricas ahora en lugar de las masas. Bueno, supongamos que tengo un campo eléctrico uniforme de carga positiva aquí a un punto de cero o en el origen, y entonces a cierta distancia tendremos primeramente una carga que puede ser positiva o una carga que puede ser negativa realmente. Esas cargas les llamaremos Q0, que son las cargas de prueba, como ya hemos manejado en los temas anteriores de electrostática. Entonces va a ser cargas que permiten detectar campos eléctricos. Por eso les llamamos carga de prueba, como vemos más a detalle en el tema del campo eléctrico. Entonces mi campo eléctrico generado aquí es positivo, bueno, tiene una carga positiva. Y carga positiva con una carga positiva, ¿qué ocurre? Hay una fuerza de repulsión, ¿verdad? Entonces la fuerza eléctrica que experimenta esta carga positiva, esta carga de prueba, va a ser de repulsión y entonces sería hacia arriba. Por el contrario, en una carga negativa, pues entonces al ser cargas de diferente signo, la carga eléctrica positiva que genera este campo en un inicio, genera una fuerza eléctrica atractiva sobre esta carga de signo negativo, que es muy semejante o básicamente el mismo caso que con la gravedad. La fuerza gravitacional siempre es una fuerza atractiva. Aquí la fuerza eléctrica sabemos que puede haber atracción cuando las cargas son del signo contrario, pero si son del mismo signo, puede haber una fuerza eléctrica de repulsión, ¿verdad? Eso ya bien lo sabemos desde el inicio del estudio de la electricidad. Entonces, también va a tener o asociada una energía potencial eléctrica que vamos a tomar el análogo con el caso gravitacional. Observa que aquí masa por gravedad, el producto de masa por gravedad es el peso. Pero el peso sabemos que es una fuerza, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre la masa, sobre esta partícula de masa m. Y entonces estamos hablando de que el peso, recordemos que el peso es una fuerza, ¿verdad? En este caso la fuerza gravitacional o la fuerza generada por el campo gravitacional de la Tierra en este caso. Aquí estamos hablando de un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Un campo eléctrico
que ejercerá una respectiva fuerza eléctrica sobre, ahora no una masa, sino sobre una carga eléctrica de prueba, ¿verdad? Observa cómo tienen una gran analogía estos dos casos, con la diferencia que, como ya sabemos, no solamente hay fuerza de atracción eléctrica, sino también existe la fuerza de repulsión eléctrica. Bueno, entonces, la energía potencial eléctrica tiene que ser la fuerza, en este caso no gravitacional, sino una fuerza eléctrica, dada por la ley de Coulomb, multiplicada por la distancia. Aquí la altura, bueno, sería esa distancia, medida por ejemplo con el eje Y o algún otro sistema de referencia. El caso es que esta altura sería una distancia desde donde se encuentra el nivel del suelo, en este caso la Tierra, es la que genera ese gran campo gravitacional sobre la masa. Aquí la distancia que hay desde la carga eléctrica fuente hacia la carga de prueba. Esa distancia que le llamé D, aquí estaría entonces la energía potencial eléctrica, es equivalente al trabajo, como ya sabemos por los temas de mecánica, ¿sí? De dinámica particularmente. Entonces el trabajo, al igual que la energía, es fuerza eléctrica por distancia, ¿no? En este caso fuerza por distancia. En general la fuerza eléctrica está dada por la ley de Coulomb como la constante eléctrica por el producto de cargas, ¿no? Q, vamos a llamarle esta carga eléctrica fuente Q, o Q mayúscula para distinguirla con más facilidad. Q mayúscula por la carga de prueba Q0 dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Bueno, cuando nosotros sustituimos esta expresión de la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb en la definición de energía eléctrica, de energía potencial eléctrica, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí que U mayúscula es igual a esto multiplicado por la distancia, ¿verdad? Esta distancia se va a cancelar con un factor de distancia que está en el denominador y nos va a quedar entonces la constante eléctrica K por Q0 sobre la distancia únicamente, ¿verdad? Entonces ahí tienes la expresión correspondiente a la energía potencial eléctrica entre dos cargas, ¿sí? Una de estas es la carga que genera el campo eléctrico, la carga fuente, Q mayúscula, y la otra carga que interacciona o que detecta o mide el campo eléctrico es la carga de prueba, Q0. La magnitud de la carga de prueba, bueno, entonces donde puede ser positivo o negativo. Ya si nos vamos con cantidades vectoriales, entonces tendríamos nosotros que tomar en cuenta la dirección de estas fuerzas, ya que una es hacia arriba y la otra es hacia abajo, y obviamente ahí los signos pues son inversos, ¿no? De tal manera que ahora podemos nosotros, en base al entendimiento de lo que es la energía potencial eléctrica, comprender el concepto del potencial eléctrico representado con V. V mayúscula representa el potencial eléctrico y que de entrada es una cantidad escalar al igual que la energía, es una cantidad escalar propia o inherente del campo eléctrico que se va a medir en algún punto, ¿no? Puede ser en cualquier punto, a cualquier distancia del campo eléctrico efectivamente, que toma o considera la energía potencial eléctrica U, lo que acabamos de explicar, por unidad de carga. Sí, entonces esta definición matemáticamente aquí la tenemos, nos lleva a esto, a que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica U dividido por la carga de prueba, la carga que censa o que mide ese campo eléctrico en cuestión. Las unidades de la energía potencial eléctrica, como toda energía en el sistema internacional, es en Joule, mientras que la carga de prueba, al igual que cualquier carga, se va a medir en Coulomb. Así que Joule entre Coulomb es igual a una nueva unidad que le llamamos el volt. El famoso volt, ¿verdad?, que nosotros utilizamos para medir potenciales eléctricos y también la diferencia de potencial eléctrico. Antes de pasar al concepto de la diferencia de potencial eléctrico, vamos a ver aquí
que si yo me sitúo en diferentes puntos del espacio respecto a una carga puntual Q que esté generando mi campo eléctrico con mayúscula, entonces, pues bueno, ya sabes que el vector de campo eléctrico va a tener un cierto valor, una cierta magnitud. Cuando nos alejamos al doble, entonces va disminuyendo 4 veces el campo eléctrico. Si me alejo al triple, disminuiría entonces 9 veces, ¿no? Disminuye con el cuadrado de la distancia. Sin embargo, la energía potencial eléctrica, que es la que vamos a tomar en cuenta aquí, va a ser, al ser una cantidad escalar, observen ustedes que primeramente, bueno, ya no depende de la dirección, ya no depende directamente del campo eléctrico, que esa es una gran ventaja, manejar escalares en lugar de cantidades vectoriales. Pero por otra parte, observa que la distancia aquí, el cuadrado de la distancia ya no nos queda así, porque se canceló en esta multiplicación. Y nos queda que la energía potencial eléctrica varía inversamente proporcional con la distancia, pero ya no es el cuadrado de la distancia, ¿sí? Aún así, el comportamiento es el mismo, es inversamente proporcional. Es decir, que conforme yo me alejo más de la carga fuente, entonces la energía potencial eléctrica en magnitud va a disminuir. La energía potencial eléctrica en este punto A, entonces, va a ser menor que la energía potencial, va a ser mayor, perdón, va a ser mayor que la energía potencial eléctrica en el punto B. ¿Por qué? Porque en el punto B pues ya nos encontramos más lejos, ¿verdad? Así que aquí la energía, al igual que el campo, también disminuye, pero con un factor de 1 entre distancia, directamente, ya no 1 entre distancia al cuadrado. Si yo me voy y mido la energía potencial o calculamos la energía potencial eléctrica en este punto C, pues va a ser menor que en los dos anteriores. Como el potencial eléctrico es directamente proporcional, observa la fórmula, es directamente proporcional a la energía potencial U, entonces lo mismo exactamente nos va a ocurrir conforme yo me voy alejando de la carga eléctrica que genera ese campo eléctrico, entonces la energía potencial y el potencial eléctrico V va disminuyendo. Y entre más cerca estemos de la carga eléctrica, el potencial eléctrico pues también se hace más grande. Hay una mayor cantidad entonces de volts conforme me acerco más a la carga eléctrica que está generando ese campo en cuestión. Así entonces lo que nos interesa aquí también pues más que nada es el concepto de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entonces va a ser estrictamente el potencial eléctrico que hay, por ejemplo, en el punto B, menos la diferencia, el potencial eléctrico en el punto A. Eso podría tomarse como un delta V entonces. O cualquier otro punto, ¿no? Puedes tomar A con respecto a C o B con respecto a C, en fin. Depende cuál cálculo es el que nos interesa en un momento dado. Que bueno, estos cálculos ya se realizan más que nada también a nivel universitario, a nivel superior. Por el momento en este video lo que vamos a estar nosotros trabajando es únicamente la parte conceptual para este nivel medio superior que tú necesitas conocer, comprender. Eso es el objetivo principal de este video tutorial, que tú comprendas plenamente estos conceptos. Ya después aplicarlos e introducir números, realizar despejes, pues bueno, ya es de alguna forma más fácil, un poco más rutinario, porque pues son herramientas matemáticas, ¿no? Pero lo que más me interesa que tú aprendas es que los conceptos estén perfectamente claros, por eso es que hemos realizado este video exclusivamente. Finalmente pueden a veces pedirnos alguna expresión además de esta definición original para el potencial eléctrico, y una expresión en base a las cargas puntuales la obtenemos de esta que obtuvimos por la ley de Coulomb. Sustituimos entonces esta expresión del potencial, de la energía potencial eléctrica, U, la vamos a reemplazar aquí en la fórmula, y entonces nosotros vamos a tener ya una expresión alternativa para esto. Entonces también toma en cuenta esto, anota la fórmula
Y como ya decíamos, este concepto de la diferencia de potencial se emplea mucho en circuitos principalmente, ¿no? Electrodinámica, que ya también estaremos explicando en este canal. Pero para finalizar entonces, la expresión que puedes obtener con cargas puntuales va a ser la constante eléctrica, que es el valor de U, por Q mayúscula por Q0, entre la distancia y esto entre la carga de prueba Q0. Al realizar la división de fracciones, entonces tendremos aquí extremos y medios, ¿no? K por Q mayúscula por Q0 dividido entre Q0 por D o D por Q0. ¿Y qué le ocurre a Q0 aquí? Observa. Q0 arriba y abajo, pues obviamente se van a eliminar y así entonces llegamos nosotros a la expresión final que necesitamos para el potencial eléctrico. Vamos a borrar aquí este concepto ya de la diferencia de potencial, que bueno, simplemente es restar el potencial eléctrico entre dos puntos cualesquiera. Esto implica entonces que el potencial eléctrico V va a ser igual también acá. Vamos a separar la constante eléctrica por Q mayúscula entre D. Ahí está. Esta expresión, al igual que esta, son válidas para el cálculo de potenciales eléctricos y lo más importante antes de meter números y hacer operaciones es su interpretación, su entendimiento nuevamente. Entonces va a depender únicamente de qué carga, de la carga fuente, por eso regresamos aquí. El potencial eléctrico es una cantidad inherente o propia de un campo eléctrico. Es propia del campo eléctrico independientemente de la carga de prueba que tú pongas allí. Porque finalmente, ¿qué pasa con la carga de prueba? Se está cancelando. ¿Y de qué carga eléctrica queda dependiente el potencial? Únicamente de Q mayúscula, o sea, la carga que genera ese campo eléctrico y que genera un potencial eléctrico a su alrededor en el espacio. Muy bien, entonces finalmente lo que quiero yo enfatizar con esto es que la constante eléctrica a veces también se maneja como 1 entre 4 por pi por epsilon 0. De hecho, la constante eléctrica, como hemos visto desde el video de la ley de Coulomb, tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Sin embargo, la constante eléctrica, esa constante que conocemos de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y que empleamos mucho en todos los cálculos de campos eléctricos, la misma fuerza eléctrica por la ley de Coulomb, ahora el potencial eléctrico también, en capacitancia ocurre algo similar, ¿sí? Viene derivada por este valor, ¿sí? Entonces quiero que aprendas de memoria este valor, sobre todo, pues si en el examen que tú vas a presentar el tema no te permite el uso de formularios. Específicamente exámenes de admisión, principalmente el examen de Politécnico, que se recarga mucho sobre este tema y hay que comprenderlo plenamente. La constante entonces es 1 entre 4pi, que bueno, son números, ¿no? 4pi 3.14. Y epsilon 0, ¿qué significa? Es una constante también que es le llaman permitividad en el vacío. Esta permitividad en el vacío tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Las unidades que tiene son Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. O sea, son las unidades inversas de la constante eléctrica, si te fijas, ¿no? Al aplicar el inverso 1 entre este número, pues las unidades se invierten y llegas a las unidades típicas de la constante eléctrica. Esta permitividad en el vacío, esencialmente lo que nos dice es, o lo que mide, lo que físicamente te está midiendo, te está diciendo es lo siguiente. ¿Qué tan fácil es que un campo eléctrico se propague? En este caso a través del vacío, ¿sí? Es decir, a través de donde no se encuentra ningún medio material. Cuando nosotros realizamos una extracción mediante una cámara que succiona el aire, creamos un vacío. Básicamente no es un vacío perfecto, pero ya se puede considerar así, ¿no? Si salimos de la atmósfera terrestre, entonces nos encontramos ante un vacío
casi perfecto, donde no se encuentran átomos, ni siquiera sustancias gaseosas. Entonces, en esos casos, en ese entorno, en el vacío, los campos eléctricos se propagan con más facilidad. Los campos eléctricos se propagan con menos facilidad en otros medios, ¿no? Como ya sería el aire, a través del agua, a través del concreto, a través de algún metal. Bueno, el campo eléctrico ya no se propaga tan fácilmente como lo hace en un vacío, debido a que en el vacío pues obviamente no tiene obstáculos, ¿verdad? No hay interacciones eléctricas con la materia, entre el campo eléctrico y la materia que conforma el material. Por eso la referencia en los cálculos pues es la permitividad en el vacío. Muy bien, entonces concluimos nuestro video acerca del potencial eléctrico. Muy importante que repases, que entiendas este concepto. Y ya los cálculos, bueno, realmente no se presentan a este nivel más que, como les decía, a nivel superior. De todas formas, pues así, de aquí en adelante vamos a seguir utilizando sobre todo este concepto que habíamos dicho, potencial, diferencia de potencial. En los circuitos, tómalo en cuenta de aquí en adelante. Les mando un cordial saludo y nos vemos al siguiente video.